Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer una tartaleta express de chocolate. Para hacerla vamos a necesitar unas galletas normales y corrientes, veganas por supuesto, pero normales y corrientes, y mantequilla vegetal. Y para el relleno vamos a usar nata de soja, cacao puro en polvo, podemos usar azúcar vainillado o extracto de vainilla para darle un toquecín así rico, vamos a utilizar sirope de agave, agar-agar y leche vegetal. Vamos a empezar por triturar las galletas. Aunque quede algún trocito, tampoco pasa nada. Tampoco tienen que quedar perfectamente pulverizadas. Y ahora le vamos a incorporar la mantequilla. Vamos a ir poco a poco por si acaso es demasiada. A ver, esto si no os importa, yo esto se lo encargaba siempre a mis hijos, que metieran ahí las manos y lo mezclaran a mano. Pero a mí me da un poco de cosilla, así que bueno. Lo estoy haciendo con la espátula, tardaré un pelín más. Si ya os digo, si nos da cosilla lo podéis hacer así a mano. Solo se trata de que se vaya ablandando la mantequilla y se vaya integrando con las galletas. Bueno, ya está todo bien integrado, así que ahora vamos a preparar el molde. Yo voy a usar uno chiquitito y bueno, ya sabéis, le ponéis papel de horno y le voy a pincelar un poquitín de mantequilla por las paredes para que luego el relleno, para la base no le hace falta porque ya lleva mantequilla, pero el relleno si no, luego igual se nos queda demasiado pegado y así es más fácil de desprender. Así que pasamos un poco de mantequilla también por las paredes. Y así ya lo tenemos listo para cuando se lo echemos dentro. Y ahora cubrimos la base del molde con las galletas. Bueno. Ya sabéis cómo va esto, no es ninguna novedad. Que suba un pelín la galleta por encima de lo que es el límite entre la base y las paredes, porque como luego la mezcla se la vamos a echar bastante líquida, pues bueno, para que lo proteja un poco hasta que se vaya cuajando y no se nos salga por las ranuras. Apretamos bien. Y lo guardamos en la nevera hasta que lo necesitemos. Ahora vamos a preparar el relleno y lo primero que haremos será disolver el agar-agar en la leche vegetal. Fría, la leche fría. Y nos vamos para los fogones. Ponemos la nata en un cazo. Y le vamos a dar al fuego para que vaya empezando a calentarse. Incorporamos el cacao en polvo unas gotitas de esencia de vainilla y el agar-agar
Uy, el sirope de agave, madre mía. Sirope de agave. Y removemos. Miramos a ver cómo está de dulce. Para mí está perfecto así. Aquí es el momento de graduar el nivel de dulzor que queráis, porque luego ya vamos a echar el agar-agar y ya tenemos que quitarlo del fuego enseguida, así que es ahora. Removemos constantemente bien en el fondo para que no se nos pegue, no se nos vaya a quedar luego con sabor a quemado. Y una vez que veamos que ya empieza a burbujear, echamos la leche con el agar-agar. Y ahora removemos sin parar a fuego medio, más o menos, pero que hierva durante un minutín más o menos. Y una vez que lo quitemos del fuego, ya simplemente nos queda verterlo sobre la base de galletas. Ahora lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y cuando ya haya perdido el calor lo refrigeramos en la nevera hasta que se cuaje por completo. Ya está bien cuajadita, eso lo veis porque al presionarla veis que está durita. Entonces, bueno, pues ya la sacamos del molde. Como veis se despega muy bien. Mirad. Ya simplemente así está para comérsela. A ver si la consigo desmoldar bien para pasarla a un plato. Así, ahí está. Y ahora lo decoramos a nuestro gusto. Yo le voy a espolvorear por encima un poquito de algarroba. No quería manchar el plato, pero estoy pensando que va a quedar hasta bonito. Así que vamos a darle. Ahí. Y listo. Y este es el resultado. Veganízate. Esta es una tarta express que surgió, como salen muchas veces las cosas, fruto de la necesidad. Tenía un cumpleaños y, como siempre, para mí no había postre vegano. Entonces, lo típico, cada vez que necesitas algo no encuentras, las tiendas están cerradas o lo que sea, total, que no tenía postre vegano para mí. Entonces se me ocurrió, estuve dándole vueltas a ver qué podía hacer que fuera rápido y rico y que pudiera competir con la tarta que llevara cumpleañera, y se me ocurrió esto. Es una tarta que, como veis, lleva muy pocos pasos, tiene muy pocos pasos y ni siquiera necesita horno ni nada, simplemente el tiempo de reposo para que el agar-agar cuaje. Y la hice así de pequeñita porque, como era solamente para mí y para si alguien quería probar, pues por eso la hice de este tamaño. Si queréis podéis hacerla más grande. Todos los ingredientes de esta deliciosísima receta los vais a encontrar, como siempre, abajo en la cajita de descripción, donde también os dejaré todos los enlaces a mis redes sociales. También os dejaré una lista con los enlaces a todas las tartas que tengo ya publicadas hasta este momento, para que podáis elegir. Si os ha gustado esta receta, que aunque es chiquitita, es un pedazo de recetón, está buenísima, dejadme un like bien gordo, compartidla con todo el mundo, suscribiros, que no se os olvide, y además
Si no queréis que se os pase ninguno de mis vídeos, dadle a la campanita para que así os llegue el aviso cada vez que suba una nueva receta. Muchísimas gracias por estar otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!